Consulta, Sí, consulte. la evaluación de la Juanina todavía no la envía, ¿verdad? Sí, les decía hace un rato de que este día sábado, probablemente viernes o sábado, la voy a enviar, porque hasta ahora tenía revisado la primera mitad, que yo dije que estaba que era bastante buena, pero y espero la segunda mitad revisarla de aquí al sábado. Pero sí, se los voy a enviar al igual que el trabajo de historia por correo, con pauta. Las tareas no lo he hecho por lo que les explicaba recién, porque me siguen llegando por goteo, entonces he tenido que estar armando todavía todas las que han estado llegando, pero los trabajos sí, el trabajo de Juaninas, este fin de semana se los envío sí o sí, sí, para que ahí mi hermano esté tranquilo. Ya, Ok, eso. gracias. No se lo ocupe, hermano René. Ya, perfecto. Entonces, hace 2 semanas atrás, cuando tuvimos la última clase, comenzamos a ver la última sección de literatura juanina. La última sección de literatura juanina tenía que ver con dos temas específicos, que eran característicos de este evangelio en particular. El primero, que era el de la clase 8, que es el yo soy, y el segundo, el de la clase 9, que son las señales o los milagros. Esto lo comenzamos a ver la semana pasada, pero decidí comenzarlo otra vez, ya que 2 semanas perdidas igual es un tiempo. Hay cosas que las puedo pasar un poco más rápido, pero démosle un momento de pausa para esto. Ok, entonces, clase número 8, esta es la clase del yo soy. Bueno, el Evangelio de Juan, como lo decíamos en ese momento, nos muestra un Cristo que no es solamente un maestro, un profeta o un hacedor de milagros. Nos muestra un Cristo que es más que un hombre, que también es Dios. Como lo hemos conversado en otras ocasiones, el Evangelio de Juan tiene ese enfoque teológico muy potente, lo tiene muy presente. Y una de las formas en la que él refleja este enfoque teológico de la persona de Cristo es por medio de 7 declaraciones, 7 los yo soy que se les denomina, que es una particularidad que tiene este evangelio, a diferencia de los otros, que, insisto, también dan elementos de la divinidad de Cristo, pero que el enfoque de Juan es mucho más directo, es mucho más elaborado, por las razones que hemos conversado, ya sea que el último de los evangelios que tenía más referencias, más información, que el contexto por el que se escribe es distinto. Entonces, esos factores, sumados a la misma voluntad de Dios que va haciendo injerencia, sí nos da esta cualidad distintiva. También, como habíamos visto, esta frase en particular que el yo soy, que esta imagen la resume en sus diferentes versículos: yo soy el buen pastor, la luz del mundo, el pan de vida, la resurrección y la vida verdadera, el camino a la verdad y la vida, etc. Eh, no están, demostrando que estoy agregando todavía gente que está sumándose a la clase. Ya, ahí sí, disculpen. Oh, ahí está, ok. Eh, Ahora, también como les decía la semana pasada, y esto que lo alcanzamos a ver, esta idea del yo soy no es una idea o no es una frase que esté porque sí, ¿ya? No es una frase que esté por coincidencia, sino que también está muy arraigada no solamente al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento y a cómo es la relación entre Jehová y su pueblo. El mejor ejemplo de esto, o el más conocido, mejor dicho, tiene que ver con Éxodo 3:14, entre el encuentro entre Jehová, Dios y Moisés, y cómo esta expresión del yo soy se hace patente. Este yo soy que se nos presenta en el libro de Éxodo es uno de los encuentros más sorprendentes, ¿ya? Que tiene Dios con Moisés, y de hecho, si nos pusiésemos a hacer memoria, es probablemente uno de los más sorprendentes de Dios con una persona en el relato de la Biblia. Directo, sobrenatural, poderoso, es realmente impresionante. De hecho, un paréntesis, muy nada que ver. En la semana pasada me tocó ver, no, no me tocó, la vi porque quise verla, otra vez esta película del Príncipe de Egipto, que es una película animada que está basada en la historia de Moisés, que es de finales de los 90, 98, 99 creo. Es una película preciosa, insisto, aunque hay mucha gente que incluso no es cristiana, pero le fascina la película por lo bien hecha que está, por lo buena película que es. Pero aparte de eso, si tú eres cristiano, obviamente tú la ves desde un segundo punto de vista, y justamente veía la escena cuando representan la zarza ardiente.
en esa película. Y es muy interesante los simbolismos que se usan, la forma en que en la película, obviamente la gente que escribió la película, refleja la conversación de Moisés y Dios. Es muy interesante. Si tienen un tiempo en la semana, véanla. Es preciosa película, está muy bien hecha la película, y aparte que te plantea unas perspectivas muy interesantes de la relación de Moisés, tanto con el pueblo de Egipto, con Dios, con el pueblo hebreo. Entonces, paso dato, que es potentísima. Pero aquí no solamente en este encuentro Dios se revela ante Moisés y le responde sus dudas, sino que nos muestra de una forma más que evidente y más que clara la naturaleza, el poder y la, final de cuentas, la gloria de Dios. De una manera evidente, por muchas direcciones y por donde uno lo quiera ver. Yo soy el que soy, frase que se queda grabada en Moisés y que nosotros mismos la hemos escuchado en predicaciones, en estudios, en mensajes, etc. Habíamos también visto la semana pasada un poquito, aunque no, la intención de la clase no es enfocarnos tanto en el griego y en el hebreo, pero es más que nada para dar algunos elementos de discusión de cómo este nombre, este yo soy, es mucho más antiguo de lo que uno piensa. Desde el tetragramatón tiene que ver con la idea del Hashem, del nombre, el nombre más importante, el nombre más relevante. Y si vamos más atrás, a la raíz de esta expresión, de este Hashem, siempre vuelve a la idea del ser, de que este yo soy es un ser. Por eso la traducción, la español que tenemos es yo soy. La traducción de la Septuaginta lo traduce como el que es, bastante cercano a lo que tenemos en las traducciones actuales. Y también jugábamos un poquito, y le explicaba ese día, de que los griegos también usaban esta expresión con un doble sentido. Por una parte traduciendo lo que decía la Biblia, pero por otra parte haciendo referencia a una idea de Platón, que no sé si te los comenté la semana pasada, pero que Platón hace mucho acercamiento a la idea del mundo de las ideas, da redundancia, el mundo más espiritual, el mundo más, no voy a decir místico, pero el mundo que es fuera del plano físico, voy a decirlo así. Ellos, los griegos lo representan con las ideas, con el pensamiento, con la razón como el logos. Entonces también es muy interesante cómo cuando ellos usan la traducción de el que es, también es una referencia un poquito a lo que hacía Platón. Y como también ya lo estudiamos cuando veíamos el logos, eh, esta conexión que se hace entre ideas griegas e ideas hebreas no era una casualidad. También tenía una intencionalidad para poder llegar a lo que al final de cuentas a quienes se les quería predicar con la Septuaginta. Porque la Septuaginta es una forma, al final de cuentas, de masificar la Biblia al idioma más universal de la época, que era el griego. Ahora, otra forma también de entenderlo tiene que ver con la expresión de yo soy el que fue, soy el que es y soy el que será. Esta idea de que Dios no pertenece a un tiempo, de que Dios, final de cuentas, está en todos los tiempos al mismo tiempo. Y es una cosa que parece súper extraña de explicar, pero que es más que interesante. A los que son fans de los superhéroes, eh, y los que tal vez Claudio, que es medio ñoño, aunque no lo parezca, eh, también pasa con los que alguna vez vieron estos cómics y estas películas de Watchmen, que hay un personaje hiperpoderoso que podía ver todos los momentos de la historia, una cosa muy extraña, que es un poco un intento muy burdo de intentar explicar esta idea del Dios omnipresente. Ahora, esta idea del poder de Dios se refleja en su plenitud, en su magnificencia y esa existencia que Él tiene por sí mismo. ¿Ya? Ahora, eso también lo revisamos la semana pasada, así que voy a agilizar, pero es una expresión que no solamente se encuentra en el texto de Moisés o en el texto de Juan, sino que también se encuentra en otros textos de la Biblia. Yo les mostré la semana pasada dos ejemplos, en el caso de Apocalipsis, cuando se habla del alfa y el omega, el principio y el fin, y en Isaías, cuando también hace la referencia de que siempre ha estado presente. Entonces, no es una expresión ajena ni nueva, ¿ya? Ahora,
perdona que la pasé un poquito más rápido porque la habíamos visto hace una semana atrás y quiero que avancemos y ojalá dejemos las dos clases listas hoy día. Ahora, en el caso en particular de Jesús y el yo soy. En Juan, Jesucristo se presenta a sus seguidores en 7 ocasiones que están registradas en la Biblia. No sabemos si hubieron otras que dentro de los sucesos que ocurrieron, Cristo las dijo, o si en otros sucesos Él las reafirmó tal vez. Recuerden cómo Juan cierra su evangelio. Juan cierra su evangelio, como lo leímos en la clase anterior, diciendo que hay muchas cosas que no se contaron de Cristo y que pasaron y que nos faltarían libros y vidas para leerlas. Entonces no sería descabellado pensar de que tal vez estas expresiones se las repitió en algún otro momento o las enfocó en alguna otra enseñanza. Pero el evangelista nos aclara 7 momentos con 7 expresiones distintas que también tienen que ver con las 7, llamémosle facetas o 7, sí, facetas de la palabra, con estas 7 facetas con las cuales Dios, o sea, Cristo, perdón, muestra su faceta divina, su rol de Dios, básicamente. Esta frase denota el carácter permanente de Dios. Eh, Cristo no es solamente una guía, no es solamente un profeta más, Él es el camino por sí mismo, que un poco lo podremos poner con diferencia con muchas otras religiones, donde la figura de los profetas son guías, por decirlo de una manera, específicos. En el budismo, el Buda es un guía, no es un dios, es un humano iluminado. Mahoma es un profeta, no es un dios. Para los musulmanes, Cristo es una especie de profeta también, no tan grande como Mahoma, pero también es un profeta. Sin embargo, el cristianismo escapa de esta línea, sale de ella y te declara de una manera súper evidente que Cristo no es solamente un guía más en el proceso, sino que es el camino mismo. ¿Se me escapa nada? No, estoy ya. Además, el nombre Yo Soy para los judíos tenía la connotación de que Dios era un Dios distinto y mucho más poderoso que otros dioses. Recordar que en el contexto de Éxodo, cuando está esta discusión con Moisés y lo que ocurre después, también hay una forma en que Jehová, Dios, se puso sobre Egipto y declaró su poder sobre Egipto y sus deidades y cómo estaba construido, a final de cuentas, la nación. Y se puso por sobre, diciendo, yo soy más grande que tus dioses. Hay una imagen muy interesante que la uso en las clases de Pentateuco, no la uso ahora, o sea, en este contexto, donde se intenta comparar cada una de las plagas de Egipto con las deidades que fueron derrotadas por medio de la plaga. Y a pesar de que no es bíblico, es un estudio que hizo algún teólogo más que nada para complementar, pero es muy interesante de cómo cada plaga tiene un significado en particular. O a final de cuentas, cómo cada plaga también desmorona de una forma algunos de los dioses egipcios, de los múltiples, porque faltaban muchos más, pero los principales, al final de cuentas, que, que regían a esa nación. No es coincidencia que la plaga, a final de cuentas, la muerte de los primogénitos, esté tan relacionada a la idea de Anubis, que es uno de los dioses más importantes del panteón egipcio, que tiene que ver con la vida y la muerte. Entonces, cuando Jehová se presenta como este yo soy, también hay una connotación de declararse, yo soy distinto a otros dioses. Yo no soy otro dios de un montón, yo soy el Dios verdadero. Entonces, insisto, para el judío que Cristo utilizase esa expresión para darse cualidades que no son humanas, les hacía eco. Nuevamente, para bien o para mal, porque hay gente que lo rechazaba. Recordar que hace una semana atrás, cuando hacíamos este repaso por el Evangelio de Juan, llegamos a un punto en que les comentaba de que la gente se polarizó. O sea, no podía estar al medio, tenía que estar del lado de Cristo, creyéndole, o tenía que estar en contra, negándolo. Porque el nivel de declaraciones que él hacía era tan radical que te impedía, disculpen,
que te impedía ponerte a la mitad. Te obligaba sí o sí a estar en un extremo u otro. Por eso esta idea de que diferenciarlo como un Dios distinto y mucho más poderoso y el verdadero en comparación con los dioses paganos no era menor. Es por eso que cada una de estas frases que Cristo dice del yo soy hace revelaciones específicas respecto a dos grandes áreas: la identidad de Cristo sobre quién era y su naturaleza, las cosas que él podía hacer, las cosas que estaban eh, relacionadas con su ser. Entonces, esta idea del yo soy, para que lo vayamos definiendo, nos hablan de estos dos puntos principalmente: la naturaleza de Cristo y quién era Cristo. Y es una de las formas en las que el apóstol Juan declara de manera más que clara, más que evidente, el rol divino. Recordar que en el contexto original de este evangelio, Juan tenía que enfrentarse principalmente a las creencias gnósticas que ponían en duda esa cualidad divina. Entonces recordar que Juan lo muestra como un hombre, pero como Dios, ambas a la par. Ok, la siguiente parte más que nada va a ser un repaso rápido de los 7 yo soy, ojalá lo más específico que se pueda, lo más puntual. Obviamente, si quisiéramos, podríamos hacer estudios mucho más completos de esto, porque créanme, hermano, que si usted quiere hacer un buen estudio en su iglesia, acá tiene material para un semestre entero. Así que les paso el dato. Es un muy buen tema de escuela dominical, aparte que es un muy buen tema como fundamento de fe. ¿Ya? ¿Aló? Hermano, es una pregunta, disculpe, que pensé que había. Déjeme ver quién. Para decir. ¿A quién tiene el micrófono abierto? Discúlpame. Sé que esto es un poco obsesivo, pero si no lo busco, usted sabe que yo después me desconcentro. Acá está. Ah, no, ahí está en silencio. Ya, disculpen. Entonces, bueno, como les decía, este es un tema que lo vamos a ver muy en pincelada, muy pequeñito, muy cortito, pero que si usted quiere, créame que es un excelente tema de estudio. De verdad que sí. Y el punto del fundamento. Porque al final de cuentas, una de las, digamos así, de los aportes que hace esto para nosotros como cristianos actualmente, es reconocer el carácter de Cristo. Eh, Aunque usted no lo crea, y yo le pido que haga el ejercicio en sus congregaciones, muchas personas nuevas, muchos niños, muchos jóvenes, eh, a pesar de que uno piense en su cabeza, tenga la imaginación de que entienden lo mismo que uno, no siempre así. Muchas veces hay hermanos y hermanas que vienen con muchas ideas mezcladas de otras partes, tal vez porque tenían una religión distinta anteriormente, porque fueron educados de una forma diferente, y tal vez lo que usted entiende de una forma, ellos le entienden como otra forma. Entonces, cuando uno trabaja bajo principios tan elementales como este, es para que a nadie le quepa duda cuál es el rol de Cristo para nosotros. Entonces, ojo. Recomendación, dato, nunca está de más. Ahora, el primero de los puntos que se menciona dentro de los yo soy es que Jesús dice: yo soy el pan de vida. Punto número 1. Si quisiéramos dar alguna línea de esto, nos habla de que Jesucristo, perdón, es el alimento perfecto, lo que nos va a saciar de verdad. Si lo quisiéramos comparar con otro pasaje, el agua que da vida, el agua que en verdad sacia la sed. Así como Dios proveyó a su pueblo del maná diario y en la justa medida, así Jesucristo es el alimento espiritual de cada creyente. Partamos con esta primera faceta. Jesucristo se declara un pan de vida. Nuevamente, no se declara como un alimento, porque si fuera así lo podríamos conectar con el milagro de la alimentación de los 5.000. Cristo da alimento, Él es un pan, Él provee. Pero no, Él pone una cualidad distinta a ese pan. Él dice: soy pan de vida. No dice: yo soy un alimento cualquiera. Él pone en su categoría que ese alimento que Él entrega es más allá de algo físico, es algo que trasciende. Y por eso esta cualidad de el pan de vida. Segundo elemento que nos menciona,
Yo soy la luz del mundo. Ahora, hay que tener claro de que este yo soy va mucho más enfocado al objetivo específico, al objetivo principal, más que específico, al objetivo principal por el que Cristo viene a la tierra, que es la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, como le llaman otros también, entre la humanidad, el ser humano con Dios. Eh, por ende, que Él se autodenomine como la luz del mundo no es menor, porque está diciendo, yo soy el encargado, ¿ya?, de iluminar la oscuridad. Yo soy el encargado de iluminar el mundo. Y bueno, acá en la imagen se ve el versículo completo, ¿ya? Para que hagamos el contraste. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Vuelve a dar la referencia a la vida que se leía en el pasaje anterior con el tema del pan de vida. Nuevamente insiste que lo que él hace trasciende a lo natural, a lo físico. Habla de la vida eterna, de la vida que va más allá de este plano físico. Entonces, cuando él se compara con una luz, y con una luz que es para el mundo completo, se está dando, insisto, una cualidad que para la gente que lo escucha se entiende que no es humana. O sea, tú escuchas esto y dices, el tipo es un loco o es Cristo. Y ahí nuevamente volvemos a esta idea de la polaridad. Recordar entonces, perdón, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Cuando le recibimos, dice el segundo punto, Jesús nos da el poder para entender verdades espirituales que otros no ven. Estas verdades nos permiten vivir bajo la soberanía y la guía de Él. Y aquí hay un tema complejo, que seguramente en otro contexto nos daría para una discusión mucho más amplia, que es respecto a cómo Cristo nos saca la venda. Porque hay muchas cosas y aquí yo me pongo como ejemplo personal, y aquí si usted no está de acuerdo conmigo, préndame en llamas el chat, quédeme la casa, todas esas cosas que uno hace cuando no sé quién se enoja, con cariño, pero pasa. Eh, no, dije, ¿cuántas veces me han pedido quemar la casa? Un día, cóbrenme la palabra, o que cuando nos veamos y hagamos el Cordero Santo de reencuentro, eh, una vez me amenazó literalmente un hombre lobo. Esa fue la cosa más friqueada que me pasó en la vida. Predicando en la calle, un hombre lobo anda amenazando de muerte. A ese punto de cosas bizarras. Eh, pero esa es una historia que les debo en otro, en otro momento. Eh, Aquí voy con el tema de la venta, para no se nos vaya la idea. Es complejo entender que cuando la gente no conoce de Dios, hay cosas que no las entiende. Y yo en lo personal, a mí llega a un punto en que hay cosas que ya no las discuto con ciertos enfoques. O sea, para mí el enfoque principal cuando le hablo a una persona de Dios no es ganar una discusión. A mí hace mucho rato no me importa ganar una discusión. A mí lo que me importa es, ¿cómo se dice? Que la persona ojalá conozca a Dios, que se siembre, ya que la semilla ojalá caiga en buena tierra. Porque hay cosas que por más que uno intente humanamente discutir, eh, no vas a llegar a un punto, como se dice, de acuerdo, porque esa persona tiene una venda en los ojos, requiere la luz del mundo, como se dice acá. Y eso es inevitable. Y ahí podríamos estar debatiendo para siempre, pero no era un entendimiento. Claro, y ojo, yo estoy de acuerdo de que uno debe estar informado, debe conocer, debe tener argumentos, porque todo eso son las formas que Dios usa para predicar su palabra. Pero al final, cuando la persona entiende que se necesita esta luz del mundo, esta verdad, para ver las cosas que de una u otra forma no las podríamos ver, ahí recién tú puedes ver cambios que sean más permanentes. Eh, y son cosas que son inevitables. Pongo un ejemplo súper práctico. Eh, el pueblo evangélico tiene una presencia muy buena, creo yo, que puede ser mucho mejor, pero que es buena, en las cárceles.
creo que de verdad hay denominaciones, ministerios que se han dedicado mucho a eso y se lo admiro, de verdad que sí, porque tienes que tener un amor muy grande para hacer eso. Eh, pero pasa de cuando muchas de las personas salen de prisión, muchos reinciden y hay diferentes factores que uno puede entrar a evaluar. Pero uno de esos factores por los cuales la gente puede reincidir también tiene que ver con ese debate, si al final recibió al Señor o no, entendió estas verdades, entendió la luz del mundo o no la entendió. Entonces, por eso esto es tan relevante, porque al final Cristo te está diciendo de su propia boca, Él te está diciendo que Él es el camino para entender a Dios, Él es el camino para conocerlo, Él es el camino para verlo. Entonces, vuelvo al contexto del Evangelio. Cuando dice eso, la gente, o un porcentaje importante, explota, pero ¿cómo esto va a ser así? Entonces, es tan potente ¿cómo dice, hermanos? Estas declaraciones, porque sí, generan roces, generan ronchas, pero también nos sirven a nosotros como creyentes ya desde el año 2020 y entender el valor de Cristo para un cristiano. Por eso digo que estos temas, aunque parezcan muy sencillos, no son sencillos. Esconden una profundidad que creo yo que es más que interesante. Yo soy la puerta. Paréntesis, nada que ver. Me encantan los picapiedras y la verdad que no encontré mejor imagen para poner en el PowerPoint. Que ustedes recordarán, a los que vieron los picapiedras alguna vez, que iban a ser antiguas, y yo creo que alguna vez la vimos, ¿ya? Así que acá los hermanos más mayores no tienen excusa. Y los Picapiedra era muy entretenido porque te ponían la canción de inicio y los Picapiedra es la canción que ponían al comienzo con Vilma y todo eso. Y al final siempre terminaba la escena con Pedro quedando fuera, la canción de introducción, y tocando la puerta y gritando para que la abrieran. Que es un poco lo mismo. Uno, por más que esté en la casa escondido, si tú no le quieres abrir a alguien, no le vas a abrir. Tan simple como eso. Te podrán gritar todo el día, pero si uno se hace el escondido, tiene que haber un momento en que la persona que está afuera se aburra y salga de ahí. Entonces, por más que intentemos, Jesucristo nos deja súper en claro que Él es la puerta, o sea, Él es el acceso, conectando con esta idea de la luz del mundo. Él es la luz del mundo, pero aparte Él te da el acceso. Lo que decíamos hace un rato con el tema de Cristo, Él no es solamente un guía que te acompaña en el proceso, sino que Él es el acceso. Él va a estar en la puerta. Entonces, aquí nos está dejando algo súper claro. No existe otro método, no existe otro ritual, no existe algún conocimiento un poco a la idea de los gnósticos. El conocimiento nos va a llevar a conocer a Dios. No, no existe eso. Sino que es final de cuentas Cristo, el acceso mismo al Padre. Y ojo, porque esto de igual es súper interesante porque da pie eh, a muchas, puedo decirlo, no sé si malas prácticas es la palabra, pero muchas cosas extrañas que se generaban en estos periodos y que se siguieron generando los siglos después, de que el conocimiento era el acceso a Dios o que los rituales eran acceso al Padre. Hasta el día de hoy, hay tipos de iglesia, bueno, más obviamente en la línea más católica, que todavía tienen ciertos ritos que son obligatorios. El bautismo para los católicos tiene un valor distinto al bautismo como lo vemos los cristianos. La primera comunión, ¿cómo se llama la otra? La confirmación, entre otras, son al final de cuentas ritos que te ayudan desde esa visión a acercarte al Padre. Incluso nosotros mismos, y aquí también no me quemen la casa, por favor, hay ciertas cosas que tendríamos que evaluar, creo yo. Y ojo, no digo que sean malas, digo que tenemos que evaluarlas. Por ejemplo, con la oración de fe. Y ojo, para mí la oración de fe no tiene nada de malo, no me quemen la casa. Sino que también tiene que ver con las maneras. Hay congregaciones que si la persona, antes te lo ponen casi como en un checklist, haya hecho en una oración de fe.
o la haya hecho de cierta forma, o la haya hecho en público, o lo haya hecho en voz alta. Y insisto, no digo que sea malo. Yo hice oración de fe en mi momento y no me arrepiento para nada. Creo que fue una declaración pública y es perfecto. Pero, ¿qué pasaría si hay una persona que tal vez tuvo su encuentro con el Señor en privado? ¿Validaríamos eso como una conversión? ¿Y por qué planteo esto? Porque es en nosotros mismos también, y es un error, creo que de cualquier ser humano, nos quedamos con esta idea de los rituales, comillas, los rituales, que tienen que ver con muchas cosas, en cómo hacemos los cultos, en cómo hacemos la oración, en cómo hacemos la Santa Cena, etcétera. Como es la alabanza, debe haber un pandero, debe ser con un coro, debe ser con instrumentos modernos, debe ser con música envasada que se le llama, que es el CD y ponga play, debe ser solamente con cánticos espontáneos, como también lo he escuchado y es maravilloso. He estado en culto con canto espontáneo y es precioso. Eh, entonces, todos esos temas que a veces nos pueden desviar, y fíjese la expresión, que a veces nos pueden desviar del objetivo de que es la puerta, o sea, que Cristo es la puerta. Ya lo demás son cosas que nos van a acercar a Dios, nos van a ayudar a tener una mejor comunión, a aprender más, pero que nunca se aleje esta referencia de que Cristo nos dice, yo soy la puerta. Es por medio mío que tú conoces al Padre. Y cuando no perdemos ese eje, creo yo que podemos convivir con diversas maneras, al final de cuentas, de llevar la fe, mientras sean bíblicas, obviamente. Pero es a lo menos interesante. El número 4, yo soy el buen pastor, en Juan 10:11. Por favor, paréntesis. En cada una le estoy poniendo los versículos para que no lo estamos leyendo porque quiero avanzar a la siguiente, pero en cada uno está la referencia al pasaje donde se hace la mención de este yo soy. Y todos son del Evangelio de Juan, por eso no pongo Juan 10:11. Ya, también para que no haya confusión. Todos son del Evangelio de Juan. Eh, bueno, la metáfora del pastor es muy utilizada en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Es algo que yo creo que la gran mayoría hemos escuchado en más de una ocasión. La persona que ejercía el oficio de pastor de ovejas no era una persona cualquiera, no era una persona débil, no era un trabajo como que me sobró el trabajo y fui para allá. No, era un trabajo que estaba bien catalogado y que requería ciertas cualidades especiales de la persona. Tenía ¿cómo se dice? Debías tener cierto currículum, porque no era simplemente un trabajo cualquiera. Este pastor, como se menciona acá, pasaba largas horas cuidándolas y alimentándolas. Y aparte de eso, hay una protección ante animales salvajes, ladrones, etc. Jesús nos cuida, nos levanta, nos protege de los enemigos y nos protege incluso de la muerte, por decirlo de una forma, sea espiritual o hasta física en algunos momentos. Eh, Y no es extraño dentro de la cultura judía de que él usara esta expresión, porque como les digo, no es una expresión nueva. David era un pastor de ovejas, estaba muy ligado también a la historia del pueblo de Israel. La misma Biblia en este capítulo hace referencia, creo que un poquito después que esto, a la comparación que se hace de los pastores de oficio y los pastores asalariados. Cuando Cristo nos pone esta comparación de cómo se comporta un pastor de oficio, es una persona que toda su vida ha sido pastor, que es un pastor de verdad, voy a decirlo así, versus el pastor asalariado, o sea, a la persona que se le pagó, ¿sabes qué? Necesito que me cubras hoy día, te pago este dinero y hazme de pastorearme a los animales porque mi pastor no está, no está disponible. Entonces te marca mucho la diferencia de que el pastor asalariado va a ver el peligro y va a escapar, se va a ir. O sea, esto no es mi pega, esto no es como que voy a arriesgar la vida por un día de trabajo nomás. Sin embargo, el pastor que era de oficio era un pastor que sabía cómo tratar a sus ovejas, sabía cómo guiarlas, sabía por dónde eran sus caminos, sabía cómo se alimentaban, dónde, sus horarios, todo. Y al conocerlas, era capaz de traerlas y guiarlas de vuelta. Y eso, hermanos, es una cosa muy interesante y de verdad que da para mucho. Brevemente un relato. Eh, yo he tenido hartos perros en mi vida.
Miren la comparación. Pero siempre marco diferencia entre el primer perro que yo crié de chico, de guagua, cachorrito este, que es muy distinto a los perros que uno recuerda de cuando era niño, que ya estaban en la casa, que era más grande, o a veces cuando uno adopta un perro que ya es un poquito más crecidito, es muy distinto a criarlo de chico. E incluso ahí uno se da cuenta de que uno tiene la capacidad de ir formando a ese animal en cosas tan mínimas como las trayectorias. Yo me acuerdo que hace años atrás, por otras circunstancias, ese perrito pequeñito que les decía yo, pum, se perdió un día. Se escapó, era un perro súper grande a esa altura, entonces era más complicado de controlar. Yo estaba en el colegio, me acuerdo, y se perdió, se fue de la casa. Parece que era fin de semana y estaba en la iglesia, no me acuerdo, no estaba en la casa en ese rato, volví en la tarde-noche, eh, y me dicen, pues se perdió el perro. Y ya harta horas perdido. Se metió por los pasajes, se fue y estaba oscuro, todo, era tarde, eran cerca de la medianoche. Y me acuerdo que en ese momento en la casa lo fueron a buscar y no lo pudieron encontrar. Y dieron vuelta en el auto, todo, y no pudieron. Yo molesto de mala forma, porque no tenía el carácter muy sano ese tiempo. Pesqué, me acuerdo que la correa y salí a buscarla, así nomás yo solito. Uy, me retaron un montón en la casa. Y mereció me retaron, esa es la verdad. Pero al rato, a los 20 minutos, media hora, volví con el perro a la casa. Y toda la gente extrañaba, y pero ¿cómo encontraste el perro? Si no lo fuimos a buscar con auto y todo y no lo encontramos. Y ahí me viene esta palabra, que al final de cuentas, con muchas comillas, yo pastoreaba al perro. Cuando yo lo sacaba a pasear, yo le armaba el camino. Yo sabía dónde iba a ir. Entonces fue súper simple. Salí de la casa y fui directo hacia esa parte y lo encontré. Un pastor de oficio es la persona que conoce a sus ovejas. Y conocerla implica todo. Yo sé que esa es la oveja chúcara, yo sé que esa es la oveja buena onda, yo sé que esa es la oveja que se me arranca, yo sé que esa es la oveja que es dócil, que le puedo enseñar, a esa no, así que chicotearla. Cosa que un pastor asalariado no haría. Cristo se reconoce como un buen pastor. Y él se reconoce... Silencio. ¿Aló? Sí, consulta, pregunta, o a alguien se le escapó el audio. Ah, no, ya, no era María Antonieta que pedía de las disculpas por el chat. Tranquilo, no hay problema. Ya. Entonces, para cerrar un poco esta idea, al final de cuentas, el yo soy el buen pastor también nos da esa referencia, de que al final de cuentas Cristo se reconoce como ese pastor que no abandona a sus ovejas, como ese pastor que las conoce y como ese pastor que da la vida por ellas. Y de hecho, cosas que la confirman, la muerte en la cruz es la mejor evidencia de que este pastor, que si era de verdad, sí dio su vida por sus ovejas. Número 5. Perdón, para terminar esta idea. ¿Qué es lo que les decía? Este buen pastor no es solamente porque tiene una apariencia distintiva. Es el buen pastor porque en sus acciones él está siempre al frente de sus ovejas. Ya. Quinto yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11, 25 y 26. Eh, Aquí, siguiendo esta línea de las declaraciones tan potentes que hace Cristo, aquí Cristo ya dice algo que si es que lo de antes no encendió los ánimos, esto sí lo enciende. Porque Él se atribuye una cualidad totalmente divina. Es, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Fíjense que antes Él utilizaba expresiones como el pan de vida, pero acá dice yo soy la vida misma, yendo un paso más allá a las cosas que Él ya había dicho. Él es nuestra esperanza y con Él tendremos vida eterna. Ejemplo, Él mismo resucita, o sea, Él mismo pone en práctica las palabras que Él dice, da la evidencia, si lo quieres llamar de esa manera. Eh, Dará vida eterna a todo aquel que reconozca es, sus pecados, no ser pecados. Disculpe, es demasiado grosera la falta para dejarla. Ya, ahí sí. Eh, para todo aquel que reconozca sus pecados y acepte a Cristo como Señor y Salvador. Eh,
ya siguiendo un poco la línea de lo que hemos dicho, y acá abajo se complementan los versículos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ya a esta altura, Cristo, insisto, se pone en una categoría que ningún hombre podría tener. Y desde lo que nos declara Juan, Él se declara como Dios. O sea, no habría otro tipo de ser que pueda hacer esto si no es Dios. No habría otro tipo de ser que diga directamente que en Él hay vida y que en Él, al final de cuentas, uno, aunque estés muerto, vives. Insisto, la categoría de lo que Él nos menciona. Número 6, el camino a la verdad y la vida. También haciendo o reforzando, mejor dicho, lo que nos decía con el tema de la puerta y con el tema de la luz del mundo, Él se reconoce como el único camino para llegar al Padre, como la verdad absoluta y como la vida, siguiendo las mismas referencias que ya hemos dicho anteriormente. Podríamos decir que este es un yo soy más bien de condensación de muchas de las cosas que él ya había comentado. Y por último, el que menciona en el 15.5, que es yo soy la vid. Jesucristo aquí se nos presenta como aquel que trabaja nuestro carácter, ¿ya? Para que seamos semejantes a Él y al Padre. Por esta idea de que por medio de esa vid damos frutos, una vid fructífera, en buena tierra, en buena ubicación. Y también da una referencia del tema de la maduración, cómo cada persona requiere, al final de cuentas, a Cristo no solamente para estar en el camino correcto, no solamente para vivir eternamente, sino que para madurar, para avanzar, para crecer, para dar fruto, lo cual mantiene ese carácter de un Cristo que tiene que estar presente en todo momento de nuestra vida, porque otra persona podría decir, ya, perfecto, eres la puerta, pum, listo, tengo acceso al Padre, soy salvo, no voy a morir, y listo, sería, me olvido después. Pero aquí Él nos dice, no, por medio de mí tú también das fruto, por medio de mí tú maduras, por medio de mí tú te pareces, o desarrollas, mejor dicho, un carácter cristiano cercano al carácter de Cristo. Eh, Dice el pasaje, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo mismo, permanecer, estar en todo tiempo, no solamente a la hora de orar o de aceptar a Cristo, sino que en todo momento. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Te pone este hecho de que sin Cristo tu vida no tiene fruto, se reseca. Bueno, aquí bueno, este es un cuadro que lo encontré bien interesante, por eso lo extraje, que es un poco un cuadro resumen de cada una de las afirmaciones que vimos anteriormente, los textos que ya los revisamos, y también un poco algunos de los significados que ya estuvimos abordando. Algunas cosas las agregará, otras no, pero es bien interesante que esta, que como lámina resumen, nos puede servir bastante. E insisto, recordando que dentro de los objetivos de por qué usar estas expresiones, Juan nos está diciendo, Él es Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él no es solamente un humano. Encontramos a Jesús como uno que satisface el pan de vida, como uno que da vida, luz, como uno que ofrece salvación, porque es la puerta de acceso, como uno que muere por nosotros, como un buen pastor, como la resurrección y la vida, aparte como el camino a seguir, la verdad misma y a través refuerza la vida, y por último la vid verdadera por el que damos fruto. Eh, Dentro de las múltiples razones también para por qué se trabaja esto, Juan nos sigue reafirmando muchas de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen por medio de Cristo. O sea, estas declaraciones, entre otras cosas, que son las que trabajaremos ahora con la clase de las señales, nos refuerzan el carácter divino de Jesucristo. ¿Ya? Como les dije, esto es bien cortito, son temas muy puntuales que la idea de terminarlo hoy día, por eso apreté un poquito la velocidad. Vamos a la clase 9. Ya esta clase la mandé en la tardecita a Amanda, no sé si la habrá alcanzado a mandar, pero si no, me imagino que ya mañana estará enviada. Esta, Patricia, ¿sí? sí, está lista. Ya, súper, muchas gracias.
Así que esto ya debería tener en su correo. Esta es la última clase que hace referencia al Evangelio mismo de Juan. Ya de la otra semana comenzaremos con las epístolas, ¿ya? Que en general ya que son más breves, probablemente vamos a trabajar con temas un poquito más acotaditos, temas que podamos desarrollar un poquito más, que a diferencia del Evangelio, que es tan extenso, hay cosas que se nos escapan un poquito. Entonces, con las epístolas probablemente vamos a hacer un trabajo un poquito más de práctico, ojalá más que teórico, aunque tengamos estas dificultades, pero iremos buscando la manera. Así que, para que nos vayamos ubicando, ya con el PowerPoint número 9, terminamos todo lo referente al Evangelio de Juan. Ahora, perdón, déjame poner esto así en... Ahí sí, súper. Ya, clase número 9, los 7 milagros de Jesús. Como le había dicho ya en la otra clase, para no redundar tanto en lo mismo, estas son parte del estilo que usa Juan para ir reafirmando el carácter divino de Cristo. Ya lo hizo con sus declaraciones, con las cosas que él dijo de su boca, pero también es necesario que él las refuerce con las acciones. Fíjense bien, porque si no te quedaría solamente un texto con los discursos de Cristo, pero sin la evidencia concreta. Entonces lo que Juan también va matizando es las declaraciones de él, o sea, sus dichos, sus palabras, pero también las acciones con las cuales él reafirma y refuerza esas palabras. Y es por eso que tenemos estas dobles expresiones. Los yo soy, que son declaraciones, y las 7 señales o milagros, que son acciones. La época de milagros más impresionante en toda la historia bíblica ocurre en el ministerio de Cristo y sus apóstoles. ¿Y a qué me refiero con impresionante? Obviamente tú ves milagros en toda la Biblia. Los apóstoles después hacen milagros. En el Antiguo Testamento se demuestran evidencias de milagros espectaculares, pero si lo vemos por la cantidad, sí es probablemente la más fructífera en cantidad de eventos que te narran. Están registrados en los evangelios unas 40 señales milagrosas, 40, no es menor, expresadas en las obras de Cristo, y como les dije, elegidas por los autores. También lo mencionaba hace un rato, ya Juan dijo en el epílogo de su evangelio, de que al final de cuentas hay muchas cosas que nunca supimos que hizo Cristo. Por ende, es más que seguro que este número es mucho más grande de lo que se nos expresa en la Escritura, y que tienen que haber ocurrido muchas otras sanidades, otras alimentaciones seguramente, otros milagros creativos. O sea, es muy probable que ese número que acá se nos da sea mucho más grande. Ahora, antes de irnos de lleno con los 7 milagros que se hablan en la Biblia, sí hay que, al igual como lo hicimos con lo yo soy, ir un poquito a la idea del concepto, perdón, de lo que es un milagro, de lo que es una señal. Y ante eso hay que entender que la Biblia no es el primer texto que te habla de señales superpoderosas o milagrosas o sobrenaturales. Es algo que está muy ligado a las religiones del mundo. Obviamente con diferentes matices, con diferentes énfasis, pero que está ligado. Ahora, el ser humano siempre ha tratado de dar explicación a lo inexplicable, fenómenos que superan las leyes conocidas por la naturaleza. Originalmente, las culturas precolombinas, especialmente las más antiguas, siempre han tenido muy presente que ocurren cosas fuera de su comprensión. Entonces, la primera idea como de milagro o de señal era cómo ellos daban explicaciones a los elementos que no podían entender. De hecho, en la imagen, a modo de ejemplo, aún no me meto en la Biblia, por eso estoy yendo como más atrás en el concepto, hay un ejemplo del dios fuego azteca, que no pienso decir su nombre porque lo practiqué y no me sale, pero está ahí escrito, ¿ya? Y que dentro de la mitología azteca, él, dentro de muchos otros de sus dioses, daba explicación a algo que ellos no podían entender, que era el fuego, cómo se genera el fuego. Entonces, como ocurre con un montón de otros fenómenos, la explicación iba referida a un dios, a alguien sobrenatural, a alguien que hizo una señal particular.
un milagro. No es un milagro, pero para que me entienda la idea. Ahora, todas las culturas y en particular las religiones, las culturas que tienen elementos divinos dentro de su historia, atribuían esos milagros a sus dioses, o en algunos casos a personas poderosas por diferentes razones, ya sea porque tenían una conexión divina o porque tenían algún tipo de relación con los dioses. Un ejemplo muy que me gusta y es hasta divertido, porque tú lo escuchas y es tremendamente extraño, es por ejemplo cómo los griegos explicaban el mito de las 4 estaciones. Ellos, bueno, antes de los griegos, pero se entendía que en la Tierra había épocas frías y épocas cálidas, lo que conocemos como las estaciones. Las estaciones más cálidas como la primavera y el verano, y las estaciones más frías como el otoño y el invierno. Ellos entendían eso, entendían que hay una diferencia en la cosecha. Y la explicación que dieron era con el mito con una diosa, que era la diosa, que era la diosa Demeter. Y con un ejemplo tan sencillo, ellos hicieron toda una explicación mitológica de cómo el conflicto entre esa diosa y otro dios, y la hija de esta diosa, una cosa muy extraña de los tres, generó la explicación de que cuando Demeter tenía pena, tristeza, no crecían plantas, por ende eran las épocas frías, las épocas de mala cosecha. Y cuando Demeter estaba contenta, era la época donde todo florecía. Entonces, esta idea de la explicación que tú encuentras, por ejemplo, con este dios azteca, que no diré su nombre, o con los griegos, que eran los expertos en ponerte explicaciones rebuscadas para fenómenos, habla un poco de que siempre la idea de la señal milagrosa, de la señal superpoderosa o sobrenatural, estaba presente en la historia. Existía. No fue algo que apareció específicamente con la fe cristiana. Es por eso, de hecho, que eh, hasta el día de hoy, muchos escépticos de la Biblia no valoran o no ven un milagro como una señal, porque la entienden como una cosa dentro de las muchas que pueden pasar en el mundo. Y es complejo. Eh, el mismo ejemplo de Moisés y Faraón. También Moisés tuvo que dejar en claro, y por eso es que Dios se manifiesta con tanta poder y con tanta gloria, por medio de que Egipto quedara anulado con sus dioses, anulado con su magia, anulado con sus creencias, que no les quedase ninguna duda. Ahora, si vamos ya directamente a la Biblia narra relatos de milagros, sobre todo dentro de la parte de las curaciones, ¿ok? Ahora, en la Biblia también hay que dejar muy en claro que la idea de milagro es un signo de la acción de Dios. Aquí no hablamos de un hombre o una mujer poderoso o poderosa que con su propio poder hizo tal cosa. Es una señal de que Dios hizo algo. Y de hecho todas las personas que hacen milagros lo dejan en claro. O la palabra te lo deja en claro. De que es por medio del poder de Dios que ocurre esto. En este caso una sanidad. En el Antiguo Testamento tú ves milagros más enfocados en temas militares, en temas sobrenaturales. Pero siempre dejando en claro que no es una acción humana, sino que es la acción de Dios por medio de diferentes tipos de situaciones. Ahora, si vamos a la definición más general de la idea de milagro, como aparece acá arribita, se podría entender como una cosa admirable. Ya, vamos a la definición más básica, cosa admirable. Ahora, los hebreos utilizaban 3 expresiones para referirse a algo similar a milagro. La primera, que está en el punto número 1, que es la idea de un prodigio, ¿ya? O una cosa extraordinaria, ¿ya? Algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal. El segundo sinónimo hebreo que tú encuentras para milagro hace referencia a una maravilla, a una cosa imposible. O sea, un acto de un poder inmesurable, un poder incalculable.
vuelvo al ejemplo de Moisés, separar las aguas del Mar Rojo, es probablemente esta segunda definición. Es una cosa imposible. Es una cosa que tú no podías esperar de nadie más. Incluso, aquí, acá. Si usted se fija en este paréntesis, aparece la expresión griega, que es el dinamis, que viene del dunamis, y el dunamis también tiene que ver con un poder divino. Entonces, incluso en las traducciones griegas, cuando se habla de esta acepción de la palabra milagro, los griegos utilizan la expresión del dunamis. Es una cosa divina, es una cosa todopoderosa. Es un acto de poder que no es humano. Este dinamis que utilizan los griegos no podía ser usado por ningún hombre. El hombre no tenía acceso al dinamis, era solamente un dios. Entonces también sigue haciendo referencia a esta cosa imposible o maravillosa. Y por último, la tercera acepción a la palabra milagro, tú la encuentras con la idea de un signo o de una señal, ¿ya? Una especie de elemento que se ha entendido como un simbolismo de una forma, una señal de que Dios está presente. Si quisiéramos buscar un ejemplo, yo me arriesgaría a hablar en el caso específicamente de Cristo, porque ustedes se dan cuenta, acá entre paréntesis, tres versículos de Éxodo, que es la referencia hebrea. Pero si quisiéramos, por ejemplo, llevar esto al Nuevo Testamento, específicamente a lo que hace Cristo, si nos encontramos, por ejemplo, con las bodas de Canaán, donde más que algo imposible o un prodigio sobrenatural, es un símbolo, un signo del poder de Cristo por medio de las tinajas de agua en vino. Un signo reconocible. Estas tres acepciones son las que hace el Antiguo Testamento respecto a esta idea de milagro, que también tú las vas viendo presente en diferentes contextos en el resto de la Biblia, pero no saliendo de la idea de la cosa admirable, que se representa, como les dije, en los prodigios, en las maravillas imposibles o en esta idea de la señal o signo. Paréntesis, si hay preguntas o comentarios, háganlos por favor, porque llevamos como una hora hablando de corrido y me asusta cuando no preguntan. Ahora, Patricio, sí, ¿te puedo hacer una pregunta a lo mejor un poquito mensa? ¿de En qué hora es? alguna... Ya, todavía la pueden hacer, todavía la pueden hacer. Ya, que, No me hagan en, preguntas de esas, nos faltan 2 minutos, por favor, háganlas ahora que podemos responder o podemos debatir por lo menos. en algún momento en mi vida me acuerdo que una vez me enseñaron que era diferente el milagro que la sanidad. No sé si para ti calza esa clasificación. Pero los milagros no tenían que ver con, digamos, con sanidades. Las sanidades son sanidades y milagros, pero yo no, bueno, esa es una clasificación que... No te entendí. Mire, es interesante la pregunta porque tiene hartas ramificaciones. Me van a quemar la casa después de este curso. A ver, les voy a plantear mi opinión, ya nuevamente. Aquí usted sabe que podemos tener diferencias con hartas cosas. Es cierto que por lo menos lo que uno habla de los evangelios, cuando hablamos de las obras de Cristo, se deja muy marcado el tema de las sanidades. De hecho, es muy específico. Por ejemplo, a la liberación de demonios. Los separa mucho. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque por lo menos en mi realidad, cuando yo era un joven inocente todavía, que estaba pensando en estudiar psicología, casi me hicieron liberación. Porque no, la carrera del diablo y todo. Porque todavía estaba esa mentalidad de que todo lo referente a lo mental eran demonios. Pero también es súper claro de que Cristo separa mucho lo que es la sanidad de lo que son otro tipo de acciones. ¿A qué voy con eso? Yo no las pondría en una categoría diferente. Sí es la diferencia. Así ¿a qué me refiero? Él no hace que todos sean demonios, por ejemplo. Y en la Biblia nos deja claro que todos son demonios y que están metidos. No. También Cristo hace, volviendo a esta definición, a estas como acepciones,
hace estas tres cosas en diferentes niveles. La alimentación de los 5.000 o de los 4.000 son cosas imposibles al final de cuentas. Ya no hay ser humano que pueda hacer lo que él hizo. Las sanidades en diferentes niveles, algunas que las hizo directamente cuando tuvo contacto. El ciego que le pone el barro a los ojos, él estuvo ahí directamente, hubo un contacto físico. Pero la hija del centurión no la vio. Ni siquiera la conoció. O sea, primero que todo, dejar en claro que las acciones milagrosas que por lo menos Cristo hace, abarcan todos estos niveles. Yo creo que aquí no nos puede caer eso en duda. Ahora, yo en lo personal, yo una opinión muy propia, yo no los separo. Así como actos admirables, como cosas admirables. Yo no las separo. Porque es cierto, hay algunos milagros que están enfocados en la sanidad del cuerpo, física. Hay algunos que están enfocados en la parte espiritual, la liberación de demonios, por decirlo de una forma, que se abarca algo distinto. Hay otros que son milagros creativos, voy a llamarlo así. Pero todos tienen que ver con ese carácter de Cristo que es admirable, ese reflejo del poder de Dios por medio de él. Recordar acá, el signo de la acción de Dios. Y por medio de las sanidades también hay acción de Dios. Aunque sean simbólicas, aunque hayan estado presenciales, aunque no haya estado presencial. Yo por lo menos, en mi humilde opinión, para mí sí sigue siendo un milagro. Sigue siendo. Porque si no estaríamos bajándole, creo yo, la categoría a esa acción de Dios. Y eso aplica también para otras cosas. Te pongo aquí un ejemplo distinto. Por lo menos para mí, que una persona que toda su vida tuvo un corazón de piedra, haciendo esta referencia a Faraón, por ejemplo, un corazón de piedra, inamovible, denso, duro, con falta de perdón, con falta de humildad, con muchas heridas en su vida, que una persona con ese tipo de carácter en un punto de su vida cambie por la acción del Espíritu Santo en ellos, para mí es un milagro. Sorry, no hay fuegos artificiales, no, pero para mí es un milagro, porque es una acción de Dios en un aspecto de la vida de la persona que humanamente no cambia. Entonces, para mí es una categoría de milagro. Ahora, no es un milagro de sanidad, no es un milagro referente a lo creativo, no es una liberación, no. Pero sigue siendo una señal admirable del poder de Dios, una acción de Dios. Nuevamente, es mi opinión, yo no lo separo. Yo entiendo las categorías que se utilizan cuando uno lo enseña y es válido como una forma de clasificación. Patricio, Pero de ahí a otra cosa, en mi opinión, aquí quédeme la casa. Sí, Patricio, Pablo, dale. sí, no, lo que pasa es que coincido en harto lo que tú comentas, sobre todo considerando hoy día, Patricio, que el concepto en sí que hoy día se tiene en la iglesia como milagro, igual se ha manoseado harto. Se ha manoseado harto. De hecho, o sea, sin menospreciar, pero hay iglesias que son, que abren las noches de milagros con tal de atraer gente, por ejemplo. Entonces ya se va forzando y se va manoseando creo yo, el obrar que solamente se le atribuye a Cristo. Yo creo que finalmente el milagro son cosas imposibles para el hombre, pero que solamente lo hace Dios. Yo creo que porque buscarle una sistematización al concepto o a una separación, podemos caer en lo que hemos caído en el último tiempo como iglesia. Y se puede justamente hasta malinterpretar el concepto de milagro. Yo creo que, no sé, personalmente creo que más sano es considerar milagro todo lo que para Dios es posible, ¿no? Y lo que para uno fue imposible hacerlo, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco el tema. No, y mira, y gracias por la intervención, porque sí, nuevamente, de hecho, por eso quería justamente poner esta lámina con la acepción a la palabra, porque obviamente hay cosas que aunque
en la idea más general, no sea en un milagro respecto a su aspecto más, no es decir fantasioso, pero espectacular, sí son milagros porque es una acción que, como dice Pablo, eh, son cosas que solamente Dios podría hacer. María Antonieta nos agrega en el chat, y ahí con esto avanzo a que alcancemos a dejar esta clase casi lista. Pueden ser clasificaciones diferentes, pero todas son milagros del punto de vista sobrenatural. La Biblia dice de diferencias entre posesiones y enfermedades naturales. No obstante, son por posesiones demoníacas, pero como sea, fue una intervención divina. Pues lo mismo, al final de cuentas, y me quedo con esa idea que dijo Pablo, que lo condensa muy bien. Son las cosas que son imposibles para el ser humano y que Dios las hace. Nuevamente, hay gente que puede tener sus diferencias y es válido, y insisto aquí, no, yo no le voy a quitar poder a Dios porque uno lo clasifique de una forma u otra. Al final de cuentas, si es una sanidad o si es un milagro, Dios actuó en la vida de esa persona, de una forma u otra. Pero sí creo yo que es un concepto que se ha manoseado, sí, justamente. Pero al final de cuentas es la acción de Dios, es la acción de Dios sobre la vida de una persona, en su carácter, en su físico, en su enfermedad, cuerpo me refiero, en su parte espiritual y en todo eso, incluso en las cosas hasta financieras. O sea, uno, ¿cómo lo puedo decir de una manera? Hasta en las cosas que son cotidianas, hay testimonios de personas que de repente se le eliminó una deuda que tenían y se eliminó, no saben cómo, no apareció nunca más en el sistema. Eso es un milagro. Cuando Dios te avisa de algo que es importante tenerlo presente o te da una instrucción muy de la nada, eso, volvemos al punto, son acciones que Dios hace. Y Arlen nos agregaba acá, el milagro y la fe están unidos, lógicamente. De hecho, vuelvo al ejemplo del centurión romano. Eh, Cristo le dice que es su fe, a final de cuentas, la que actuó. Y por eso Jesús ni siquiera fue a verla, porque ya estaba sana. Bueno, ya va a avanzar porque si no, vamos a quedar en esta discusión Patricio, que interesante. Sí, Pablo. disculpa, por último, yo creo que es bueno mencionar que basar la fe cristiana en señales o en milagros igual es peligroso, en el sentido de que eh, eh, no solamente las señales dan a hablar de Cristo, sino que yo creo que hay algo más grande, y es la promesa que Cristo le hace cuando tuvo este encuentro con Tomás. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Exacto. Muchas veces se malinterpreta el milagro con la presencia de Cristo en algún lugar. Y no por eso vamos a ser más, no por eso vamos a tener más o menos fe, sino yo creo que basar nuestra fe en la evidencia de milagro, yo creo que es peligroso. Porque recordemos que en ese mismo acto que tú mencionas de Faraón con Moisés, los mismos magos de Faraón imitan el prodigio de Moisés Claro. al transformar la vara en serpiente. Sí. Por lo tanto, también creo que es un punto peligroso donde hay que tener una cierta madurez espiritual y sobre todo fundamento en la palabra para saber que los milagros y las señales son netamente bajo la soberanía de Dios y cuando Él quiere. Sí, mira, y que René puso un punto muy interesante que lo había mencionado, o sea, que no lo mencioné en estas palabras, pero cuando hablaba del tema de las vendas en los ojos, acá René dice por el chat, la conversión de muchos, de hecho, la conversión de todos nosotros es un milagro, porque insisto, teníamos una condición espiritual muerta, que Dios, que al final de cuentas, por medio de Cristo es tomada y es convertida. De hecho, ya la conversión es un milagro, porque nuestro corazón y nuestra mente tenía una realidad distinta, veía las cosas, tenía una separación con Dios. O sea, es cierto, obviamente, si al final de cuentas la fe sostenida solamente en milagros, puede flaquear fácilmente. Y también la fe que no reconoce, y perdón la expresión que quiero usar, el milagro en lo cotidiano. La conversión es un milagro. ¿Y qué te podría decir? Aquí me voy a ir al chancho, pero hasta nuestra capacidad de comunicarnos con Dios por medio de la oración es un milagro. O sea, tengo una línea, comillas, línea directa con el Padre. Entonces, sí es un tema que da para mucho. Yo entiendo lo de las clasificaciones porque es una forma de ordenar y estudiar. Por el tema de la sanidad y todo eso. Sí, creo que es una forma de estudio que es saludable. O sea,
tener como un cierto orden, pero ni una ni otra forma quita la acción de Dios. Ya, avanzamos lo que hacemos rapidito, porque ya que terminemos a las 8, para que tengamos cierto orden con las clases. 8:05 por último, para los minutos que se perdieron antes. Ok, para los hombres es imposible, declaró Jesús, mirándolo fijamente, más para Dios todo es posible, haciendo referencia a que el milagro es esta acción divina en todo tiempo. Ahora, en la Biblia la idea de milagros tiene mucho uso, y ahí para un poco ir reforzando lo que estábamos discutiendo antes. Es un acontecimiento extraordinario, ¿ya? Es inexplicable en términos de las fuerzas naturales, porque de hecho hay un cierto grupo de cristianos, ya que yo lo he escuchado bastante, que por ejemplo te argumentan no existe lo sobrenatural. Claro, y usan un argumento que es bien interesante, aunque creo que lo explican mal, en el sentido de que Dios utiliza lo natural para hacer un milagro. Estamos claros. Yo creo que las excepciones son poquísimas donde tú ves que hay básicamente un milagro desde la nada, de la creación, en resumen, el primero de esos grandes milagros. Pero hay un grupo de cristianos que te argumentan no, porque no existe nada sobrenatural, es Dios usando lo natural. Ahí podemos tener debate o no. Yo en lo personal sí creo obviamente que hay un primer uso de lo natural en los milagros, lógico, pero sí hay cosas que tú no las puedes explicar solamente de una forma natural o de una forma de solamente un uso natural de las cosas. La resurrección es la primera al final de cuentas, porque tu corazón deja de latir, estás muerto. Tu cuerpo ya en 3 días tiene un nivel de descomposición lo suficiente para que tus órganos ya no existan. O sea, un cerebro después de 3 días, aunque tú lo hagáis vivir, no va a reaccionar como antes. O sea, hay algo sobrenatural sí, sí o sí. Elías y los carros de fuego, como hay otros milagros que sí tú puedes atribuir al cierto uso de Dios del plano natural. Sanidades en muchos sentidos es un ejemplo. Vuelvo al tema de las plagas, que obviamente una tormenta puede ocurrir. Y así podemos entrar a enumerar y teorizar en ciertas cosas. Ahora, también en la Biblia el uso de milagro tiene que ver con un acontecimiento que lleva al testigo, ¿ya? A postular o a declarar una causa personal sobrehumana. O sea, estoy diciendo de que una persona lleva a declarar algo, lleva a dar una evidencia, a dar un testimonio por algo sobrenatural. Y en tercer lugar, es un acontecimiento que te da algún tipo de señal o de evidencia, ¿ok? De ciertas implicaciones o características del evento que escapan. Vuelvo al caso de las bodas de Canaán. Las tinajas con vino no son trascendentes si voy del evento mismo en sí, o sea, lo que es visible. Hay gente que podría decir hasta que fue un acto trivial de Cristo, pero sí deja evidencia, uno, de ciertas cualidades de Dios, y dos, de ciertos mensajes o simbolismos que se utilizan por medio de la tinaja. En el segundo ejemplo, la alimentación de los 5.000. Si voy al acto más frío, Jesús alimentó gente. Eso fue. Pero hay un testimonio que tiene que ver con lo relacionado con eso y con lo que la persona termina declarando posterior. Mira, René, mira qué buen ejemplo que diste. René dice por el chat, la vida es un milagro. Los científicos aún tratan de explicar cómo se originó y de hecho hasta el día de hoy tenemos debate respecto al genoma humano, tenemos debate al funcionamiento tan perfecto de la maquinaria del cuerpo. Tenemos todavía misterios que no se han podido desvelar respecto a para qué sirve ciertas cosas o ciertos elementos del cuerpo. El cerebro mismo hasta el día de hoy tiene un nivel de desconocimiento gigantesco. Y son elementos que son naturales, todo es natural, pero en que la forma en que Dios los organizó, en que Dios les dio forma,
aún no pueden ser explicados. Algo que ahora, que aún hasta el día de hoy está en pañales, que son, por ejemplo, las células madre, que ya estaban en el diseño del genoma humano, ya existían las células madre como tal, solo que Dios las había creado de una forma particular dentro del proceso del ser humano, y recién el hombre está comenzando a entender algo básico. Entonces, si nos vamos al aspecto natural, si nos vamos al aspecto sobrenatural, está todo dentro de este mover de Dios y de cómo Dios ha organizado la vida. Ahora, no haremos un recorrido completo de los milagros en la Biblia, pero sí vamos a destacar algunos momentos que son clave. Primeramente en el Antiguo Testamento, si pudiésemos condensar, porque no son los únicos, tanto Éxodo como los eventos de Elías y Eliseo, tú encuentras muchos milagros reflejados. En el caso de Éxodo, donde ya las 10 plagas que las mencionamos bastante, el despliegue por el Mar Rojo, que también, aunque hay gente que le da una explicación más bien natural, pero es un milagro, sea como sea, es una acción divina puesta en ese contexto. Los milagros del maná en el desierto, el agua en la roca, que ya son elementos sobrenaturales de verdad, porque no te cae maná del cielo por las puras. Entonces, ahí hablamos de una acción mucho más directa. Y en segundo aspecto, los milagros que se atribuyen a Elías y Eliseo, que sí hay una manifestación ya mucho más contemporánea del poder de Dios, digo, contemporánea para el contexto del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos diferentes ejemplos: la alimentación, el tema de la harina, el aceite y los panes, la curación de Naamán el leproso, que al final de cuentas sí es una curación física y un tema de enfermedad, pero las formas que usa Dios para que él se cure ya tienen que ver con algo sobrenatural. Volvemos al punto: una persona no se cura solamente de lepra con agua, eso es físicamente imposible. Y sin embargo fue el elemento que Dios usó para eso. La vida de vuelta a 2 niños, la liberación de Samaria, y aquí podemos tener ejemplos permanentes. Si vamos a otro ejemplo, la parte bélica, cómo Dios libró al pueblo de Israel en diferentes batallas de formas que son estratégicamente imposibles. O sea, que Dios me diga de que confundió a los enemigos para que se mataran entre ellos. Si tú escuchas, y eso es una tontera. O sea, ningún general o una persona con mediano conocimiento militar recomendaría hacer eso. Y es obvio, porque si tú lo analizas fríamente, no tiene ningún sentido. Y eso tiene que ver con las capacidades que Dios tiene para poner su acción y su obra en la vida de las personas. Y seguramente, si tuviésemos más tiempo y otro contexto, podríamos, yo creo que cada uno, en nuestra vida, aunque sean cosas cotidianas, como en cosas más, digamos, estrambóticas o espectaculares, hemos visto esa mano de Dios desde nuestra conversión, como decía hace un rato René, sanidades, como hablaba Amanda con el tema de las curaciones, de la sanidad y eso, sanidades físicas. Otros, en cambio, en su mente, en su espíritu, en su familia. Otros que han visto señales mucho más claras, otros que han escuchado la voz de Dios para ciertos temas. Entonces, aquí podríamos estar un día completo hablando de eso. Ya, vamos un poquito. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, probablemente uno de los milagros o los tipos de milagros más comunes que uno encuentra es la sanidad, ¿ya? Es probablemente el matiz más notorio. Ahora, generalmente uno dice que estos son frecuentes porque es la forma en que uno acredita a Cristo como un enviado. O sea, oye, este hombre tiene señales de Dios. Entonces es una de las razones por las que se dice, se estudia, que Cristo también hace un alto número de muestras de milagros. La evidencia, les decía hace un rato. Una cosa es el discurso, otra cosa es la evidencia. O sea, Cristo tenía que ir haciendo ambas cosas a la vez, independiente de que al final de cuentas uno cree por fe, no cree porque vio el milagro. Pero también era una manera en que él iba dando clara muestra de que sus palabras no eran, no caían en saco roto. Menciona Mateo en el capítulo 11, versículos 4 y 5. Id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen,
los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Al final de cuentas, el milagro, sin ser el centro del ministerio de Cristo, fue una manera en que también la gente pudo acercarse, pudo escuchar y pudo ver claramente, oye, este hombre no es un cualquier hombre. El testimonio que Cristo tenía no era solamente de sus palabras, de sus acciones, llamémosle sociales, sino que eran de sus acciones que ya tenían que ver con esa capacidad de ejercer el poder de Dios, el milagro como tal. Ahora, dolencias, enfermedades, eran en la época entendidas como la acción de demonios, como lo mencionábamos hace un rato, que Cristo las separa. Y también se le atribuía a los espíritus malignos. Hasta el día de hoy, de hecho, yo creo que hay personas que todavía tienen una visión exclusivamente de la influencia demoníaca en las enfermedades. Y aquí es una postura súper personal, y vuelvo a lo mismo, me hago responsable de mis palabras. Yo sí soy creyente que hay una diferencia, eso te decía hace un rato. Hay enfermedades, hay demonios. Claro, marcado. Ahora, muy distinto es que en una enfermedad física el diablo de una forma puede influenciar. Y ojo lo que estoy diciendo, que el diablo ocupe de una forma un malestar o una dolencia para que tú al final de cuentas tengas, no sé cómo explicarlo, te vea influenciado de una manera negativa. Y aquí, hermano, es inevitable que me ponga en mi rol de psicólogo, porque sí hay, o sea, no te puedo negar la evidencia de que nuestro cerebro funciona de cierta manera y que si nuestro cerebro tiene problemas en ciertos aspectos, tú tienes una enfermedad mental. La esquizofrenia, por ejemplo. La esquizofrenia es una enfermedad comprobada, perdón, que a pesar de que no tiene todavía una claridad respecto a cómo funciona el cerebro, sí se ha comprobado que existe. Ahora, que una enfermedad pueda ser usada por el diablo para generar aún mayores estragos en la vida de una persona y de la gente que lo rodea, eso sí es cierto, totalmente. Y es por eso que uno debe orar a Dios siempre por discernimiento, siempre, 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 sea cual sea tu trabajo o en el área en que te desempeñes, ora por discernimiento. René escribe, Job, sí, totalmente. Job es otro ejemplo. También, y de hecho, paso el dato, es muy interesante cuando uno estudia al diablo, o lo que es demonología, estudiar a Job. Porque ese preludio que nos dice el libro de Job, este primer capítulo, cuando te da esta discusión entre Dios y el diablo, es la única parte de la Biblia que tú ves un encuentro de esa forma, y también nos revela mucho de cómo el diablo trabaja en la vida de las personas hasta los límites que Dios pone, y también las maneras, y los objetivos de por qué lo hace. Así que, de hecho, es muy interesante. Siempre uno tiene que leer mucho Job cuando estudia esto, porque te da un ejemplo muy, muy bueno. Bueno, en los Hechos de los Apóstoles, uy, se va la hora, terminamos con esto, para que nos vayamos al recreo. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo continúan haciendo los mismos gestos de salvación en el nombre de Jesús. E insisto, no atribuyen el poder a sí mismos, sino que en el nombre del Padre. Y por último, Jesús rechaza cualquier milagro en su beneficio personal. Y aquí volvemos a un punto que dijo Pablo hace un rato, que lo estaba guardando para esta parte. Aquí, hermano, y con mucho respeto, este tema de las noches de milagro o ciertas iglesias que utilizan mucho esta forma, es debatible, ya es debatible hasta qué punto es bíblico, hasta qué punto es correcto, de qué manera, eso es debatible. Pero lo que yo en lo personal creo que no es debatible es este punto. Si uno va a una X iglesia, donde, por ejemplo, y digo porque lo he visto, soy testigo de esto, y aquí no me estoy exagerando ni nada, donde la base del culto de milagro es orar para que a la gente le salgan dientes de oro, y literalmente que le salgan dientes de oro con polvo de oro, no sé, las tapaduras, una cosa tan rara que a veces uno ve.
y me dices que no es en beneficio propio de la gente que está ahí utilizando ese púlpito, a mí me cuesta creerlo de todo corazón. De todo corazón. Porque incluso en los milagros que son tal vez menos claros de los que hace Cristo, vuelvo al ejemplo de las bodas de Canaán, que es probablemente el milagro más incomprendido de todos, había un objetivo, había un sentido. E incluso el contexto era distinto porque la gente que estaba ahí no tenía clara quién era Cristo. Cristo también se muestra como hijo de Dios ahí. Pero para personas que tenemos fe, que somos creyentes, no sé, me cuesta encontrar la razón o el sentido. Pero bueno, ahí es un debate más amplio. Pero lo que sí la palabra nos deja más que claro es que Cristo rechaza cualquier tipo de milagro en su beneficio. Nuevamente, quita esta idea de que el milagro es para Él, de que es para su gloria personal. Ya, y creo que de momento, ok, déjame terminar esto, que es lo último porque vamos a dejar para la otra clase los milagros en sí. Vamos a verlo también rapidito los 7, pero dejemos esta como introducción al tema lista. Bueno, obviamente el objetivo del Evangelio de Juan, como ya lo hemos dicho en más de una ocasión, nos presenta a Cristo divino y humano al mismo tiempo. Al presentar relatos de milagros, también él centra la atención en el mesianismo de Cristo, o sea, su capacidad, sus facultades, y su carácter mesiánico, que fue más de una vez tema de discusión, que yo lo que ya lo hemos dicho en más de un momento. Se polarizó mucho la figura de Cristo por las cosas que él dijo y por las cosas que él hizo. Por ende, también el relato de los milagros y el de los yo soy era una manera en que la gente tuvo que, como les decía, ponerse en postura. Porque él, con las cosas que decía y con las cosas que hacía, estaba reafirmando su carácter no como un simple maestro profeta, su carácter de Mesías. Entonces, obviamente, esto generaba todavía más roce y todavía más inquietud entre la gente de la época. ¿Ok? Ya. Hermanos amados, quedamos justo hasta aquí, al igual como en la clase anterior, son más que nada texto, no lo vamos a ver completo, porque esto es una pincelada más bien. Vamos a ver la otra clase, los milagros como tal, haremos un cierre a lo que es el Evangelio de Juan, y ya empezaremos con las epístolas juaninas. La otra semana, bueno, le adelanto un poquito, la otra semana les voy a dar tarea en Juan, no evaluación, tarea, ¿ok? Que va a tener que ver un poquito con el tema del yo soy y de los milagros, ¿ya? Esas dos clases van a ser la referencia de la tarea de la otra semana. Esta semana solamente les mandé tarea en historia de la iglesia, que se la mandé a Amanda, así que también si que no lo alcanza a mandar ahora, lo enviará mañana. Y la otra semana solamente les mandaré tarea de Juaninas, ¿ya? Voy a ir bajando un poquito, o sea, no bajando, pero ordenando eso, porque, como les dije, todavía hay gente que hasta el día de hoy me está mandando tareas y cosas, entonces, si le empiezo a mandar doble tarea, va a ser un desastre, entonces tampoco es la idea. Estoy tratando como mantenerme lo más humano y misericordioso posible en eso. Eh, pucha, Amanda, aquí te dije poner preguntas conflictivas cuando estábamos terminando la clase. Que alguien, por favor, mira, me puede anotar esa pregunta, cualquier persona, quien sea, que me anote esa pregunta para partir con esa en la otra clase. Porque si esta no podemos responderla ahora, terminamos media hora más. Amanda, anota, por favor, en serio, anótamela en tu apunte, donde sea, y le partimos con esa pregunta la otra clase. ¿Ya? Por favor, porque si no, yo ya me conozco y me voy a entusiasmar. Entonces, ya, hermanos amados, próxima semana va a ir tarea de Juaninas, como les dije, de estas dos clases, y terminando este Power, comenzamos con las epístolas, ¿ok? Y ya de ahí es un trabajo un poquito más rapidito, es una clase de introducción a las epístolas, y ya después nos vamos de lleno con las epístolas juaninas. Ya, hermanos amados, ya, ve que se agarran papa por el chat, no agarran más papa por el chat. Entonces, son las 8:10, 8:25, entre 8:25 a la partida de las 8:30 justo. ¿Vale? Entonces vayan a tomar tecitos, vayan a ir al baño, lo que tengan que hacer, y nos vemos entonces en un rato. Ya.
hermano, las preguntas de cuando volvamos. Váyanse a tomar tecito. Voy a dejar esto sin video también. ¿Ya? Dejamos de compartir la pantalla. Ya, hermanos amados, vayan a tomar tecito. 8:25. Voy a estar nuevamente acá en la conexión, así que los que se desconecten pueden irse en paz.